Olá, les saludo com a paz del Senhor. Como estão? Espero que bendecidos. Estamos de vuelta com alegria para seguir com nosso estudo Carta a los Romanos, que levamos a cabo já com a parte de número 51, pastor. Paz del Senhor. Paz del Señor, Pastora Marcia. Sí, todo un logro cuando se mira desde ese aspecto. Y programa número 51, ¿verdad? De la Carta a los Romanos, porque siempre hemos dicho que esta es una carta por excelencia de la teología paulina. En esta carta él toca muchos puntos inherentes al cristiano. El aquí y el ahora se juzga muy bien en esta carta porque tiene enseñanzas muy prácticas y temas doctrinales muy interesantes, principalmente a la evangélica que habla mucho sobre la salvación, ¿verdad? En ese entendido hay muchas palabras pericopáticas, dicen los teólogos Marcia, o sea que palabras que en un solo contenido como medicamento tienen muchos elementos. Por ejemplo, justicia, redención, santificación, glorificación. Todas esas palabras están inmersas en esa palabra de la salvación. Y también cosas muy prácticas. No solamente el romano piensa, porque estudia a Israel en el pasado, estudia un pasado también que cita él. Después el presente y objetivando el futuro. Es decir, que en esta carta puedes conjugar los tiempos y en cada tiempo es muy importante en la vida del creyente, porque sin historia uno no puede vivir. Y 2000 años después, aquí nosotros, la iglesia ha cobrado mucha historia y esa historia ha enriquecido bastante a la iglesia, pero como no es una pieza de museo para observar y admirar la belleza del pasado, el cristianismo en sí es una realidad convergente, activa, creativa, dinámica en el día de hoy. Pero también esto es como un salto en una rampa, en un banco, en una madera, en donde uno va al salto para el futuro, porque depende de muchas cosas en esta carta a los romanos. Así que creo que estamos por el capítulo 13, ¿verdad? Hablando del Estado y todas esas cosas, y ahí vamos caminando, Pastora Marcia. Assim mesmo, pastor. Passos lentos, pero seguro. Sí. E agradecido sempre com todas as pessoas, os hermanos que levam estes estudos em suas congregações, também em la prática de sua vida diária, ¿verdad? Por que não dizer? Porque a palavra de Deus sempre nos insta a poner em prática todo lo que aprendemos. Sí, porque sí, es tanto el que escucha como el que enseña, o el que aprende. Habíamos citado en una ocasión las palabras creo que de Platón, ¿verdad? El que aprende y nunca lo pone en práctica es como el que ara y nunca siembra, ¿verdad? Sí. Entonces, hay trabajos en conjunto, como dice el Eclesiastés, tiempo de plantar, tiempo de cosechar, tiempo de arrancar, y bueno, cada cosa en su justo equilibrio y lugar para que esa vida dinámica tenga sentido en el tiempo. Y eso estamos, Pastora Marcia. Assim mesmo. E pensando neste apoio, nós estamos dispondo os materiais em las redes sociais. Em Facebook, Assembleia de Deus Paraguaia Oficial, também em YouTube, Estudo 7 ADP. Aí estão disponíveis quando subimos semanalmente para que as pessoas possam participar desde o primeiro hasta el 51 en YouTube va a estar todita y en Facebook también. Sí, porque hay veces que nos preguntan, hace poco alguien me preguntó por el número 1, es un país del exterior de Europa, ¿verdad? Preguntaron para darle secuencia, porque miran y no sé por qué extraña razón, a veces no les sale secuencialmente en las páginas, pero sé que ahora ya lo tienen todo. Así que agradecido a Dios por todo lo que venimos haciendo, Pastora Marcia, y un saludo muy especial a cada uno de nuestros oyentes que interactúan con nosotros
en esta carta del apóstol Pablo a los romanos, propio para cristianos y no cristianos también, porque solemos tocar también cultura general. Hace poco un abogado me escribió y me dijo, es la primera vez que yo escucho que alguien que mezcle un poquitito el sentido del derecho con la escritura, que nunca había escuchado eso. Y bueno, en la medida y los límites de nuestras capacidades, allí vamos avanzando un poco, Pastora Marcia. Muy bien, pastor. Entonces, seguimos con nuestro estudio de Carta a los Romanos, en el capítulo 13, y vamos a dar lectura del versículo 5 nuevamente para hilar los pensamientos. Con el número 50, ¿verdad? Con el número 51. Este es 51, sí. Pero para hilar con el 50 que era el anterior. Esto es. Porque quedamos allí, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces vamos a leer el versículo 5. Sí. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Así que la pregunta es, ¿qué papel juega la conciencia cristiana? Sí, habíamos hablado de eso cuando terminó el último programa, y como no terminó por causa, algunos dicen que es un tirano, depende mucho cómo uno lo mire, al tiempo, al reloj, pero a veces puede ser también una ayuda. El que está en prisión, por ejemplo, cuanto más rápido pase la hora, más interesante les resulta. En cambio, en televisión quisieran frenarlo. Eso es lo que dijo Albert Einstein, la relatividad. Es decir, que si te vas al dentista y te duele mucho el diente y estás escuchando el torno que hace ahí, pareciera que más dolor te causa. Pero si por ahí es una mujer que está así y su novio la acompañó, va a su novio hace media hora, no es nada porque está enamorado, como se dice. Entonces el tiempo depende mucho cómo lo miren. Sí. Y miramos esa palabra conciencia. ¿Qué pasa con la conciencia cuando una persona se convierte? ¿Qué papel juega la conciencia cristiana, verdad? ¿O qué valor tiene? Indudablemente que Pablo siempre fue un poquito más que la conciencia. Él dijo, aunque de nada, en 4:5 de la carta a los Corintios, ¿verdad? Creo que la primera carta, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pues el que me juzga es el Señor. Es decir, la palabra del Señor debe primar aún sobre la conciencia, Pastora Marcia, porque la Biblia habla de la conciencia cauterizada, que se puede domesticar a la conciencia. El que lo hizo una vez y lo vuelve a hacer, como dice la psicología, puede que nunca pare y que ya no le acuse la conciencia. Es decir, que es lo que carga. Y habíamos leído algunos textos, inclusive podemos hacerlo más, Pastora Marcia, que siempre nos ayuda. Ahí en segunda carta a los Corintios, el capítulo 4, el versículo 2, podemos leer. Pablo habla mucho, hay muchos textos que hablan la cosa, solo que hay que ubicarlo en ese perfil que estamos diciendo. Sí, 4:2. 4:2, del segundo, ¿verdad? Sí. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Sí, ahí Pablo habla una recomendación a toda la conciencia humana, ¿verdad? Pero habla que ellos no adulteran la palabra de Dios. Es como decir, con sinceridad le digo, con sinceridad le estoy diciendo que nosotros esto, y ahí apela a la conciencia, ¿verdad? Y en el 5:2, ¿qué diría, Pastora Marcia? Y por esto también gemimos. Directamente puede leer el 11. 5:11. Sí, el 5:11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Bueno, Pablo apela ahí a los corintios a la conciencia de ellos. Entonces, toda la escritura hay que ubicarlo en el contexto, porque fuera de ese contexto se puede decir muchas cosas. La primera carta de Pablo a Timoteo le habló también algunas cosas en el capítulo 1, el versículo 5, que son las epístolas pastorales. Eso eran para la iglesia,
Ahora va al primero, el 1:5, pastor. 1:5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Aparece otra de la buena conciencia, pero siempre en un contexto donde tiene que estar. Y en el mismo, acá en el 3:9 voy a leer, ¿dónde está tu mano, José? Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Con limpia conciencia. El misterio de la fe con limpia conciencia. O sea, con sinceridad siempre. Que con reverencia, con temor se podía hablar muchas cosas. En la segunda carta, después de esa, el capítulo 1, el versículo 3, se podía ver. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Vuelve a decir Pablo la limpia conciencia. El sentido de la conciencia siempre es su relación con Dios. Nunca puede superar la conciencia a la palabra de Dios. La conciencia tiene que estar también llamada, llamémosle así, evangelizada, espiritualizada, educada. No sé qué término darle, pero tiene que estar dentro del contexto de la palabra de Dios. Nos sujetamos en el buen senso, en el buen sentido común de la conciencia, porque Dios, su palabra, es Señor sobre la conciencia. Eso tenemos que tener bien presente, porque hay gente que si en una iglesia se practica, no sé, la ofrenda, el diezmo, la asistencia, la evangelización, la oración, el ayuno, bueno, los deberes cristianos o, como diría Ignacio de Loyola, ejercicios espirituales. Y puede ser que alguien en una vez no lo haga, la segunda vez no lo haga y vuelve ya a una práctica, pero la conciencia no me acusa, dice. Yo me estoy tranquilo, dice, la conciencia no me acusa. Pero el hecho que la conciencia no le acuse no significa que esté en lo correcto, en lo justo. Es decir, no puedo hacer algo que no me acuse la conciencia contraria a la palabra de Dios, porque en la experiencia que uno tiene, yo he tenido así personas que en la consejería me habían dicho que de repente sustrae algunas cosas del patrón porque el salario que le paga no le alcanza y que tiene que hacer algunas cosas. Y la conciencia no le acusa porque allí se parte de la premisa: el fin justifica los medios. Yo no me voy a gastar en bebida, en cigarrillo, en farra, en placeres, sino por la necesidad de la leche del niño. Pero aún así es contraria a la palabra de Dios y se debe buscar otra solución, porque eso va a generar un problema muy grave. Por ejemplo, un cohecho pasivo. No puede un cristiano participar. Se podía leer en primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 2, el versículo 13, pastora Marcia. Primera carta del apóstol Pedro, el versículo 2 y el versículo 13. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación. 1:2. Versículo 1, capítulo 2, versículo 13. Ah, perdón, capítulo 2, sí, versículo 13. Sí. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Sí, y va hablando más todavía, pero el contexto que leímos es el 5, ¿verdad? Así nosotros, el versículo 5, el capítulo 13, estoy leyendo el 12, dice: por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Aquí es por nuestra esencia, ¿verdad? Ahora, ahí dice someterse a toda institución humana, toda vez que no esté contrariando a nuestra fe, ¿verdad? Pablo nos recuerda que ese servicio corresponde al poder civil, al Estado. El Estado tiene su función, tiene su razón de ser. El mal no solo es castigarlo, el mal no es solo castigar, porque el Código Penal paraguayo habla de la reinserción social. Yo sé que es muy utópico, porque todo lo que pisan la cárcel, la gente habla comúnmente que vuelve y sale peor, pero por lo menos la intención está en la letra. Ahora, la palabra de Dios no solamente es letra, sino que es espíritu, es vivencia.
Y aquí en el 2:21, Pastora Marcia dice, al final, ¿se acuerda? El último versículo del capítulo 12. Dice, no seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Sí, vence con el bien el mal. mal. O sea, ahí apunta el apóstol Pablo, ya sea el Estado o lo que sea. Recomendamos, Pastora Marcia, en este momento, el libro de John Jover, se llama Jesús y la realidad política. Es un libro que no encontré para traerlo porque está un poco con prisa, pero es un buen libro para leer un poco de Jesús y la política en ese libro. También Jürgen Moltmann escribe un libro que se llama Teología Política, libro muy recomendable que al buscar ahí hoy por las redes, por internet, pueden encontrarlo fácilmente. Entonces, en esa gran gama que hablamos de qué papel juega la conciencia cristiana, allí está la respuesta, Pastora Marcia, en ese entendido. Muy bien. Entonces vamos a seguir con nuestra temática, versículo por versículo, y Sí. dando hilo a lo que es el texto. Capítulo 13, el versículo 6. 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Sí. Bueno, ¿qué decimos los cristianos sobre los impuestos? Muy bien, lindo tema, Pastora Marcia, esa pregunta. Pues por esto, ¿verdad? O sea, por el servicio que hace el Estado, pagáis también los tributos. El problema es cuando no hay contraprestación, ¿verdad? Cuando el aparato estatal es el gran leviatán. O sea que todo dinero que cae en manos de ellos lo están comiendo todo, ya sean sueldos rígidos, bueno, en fin, muchas cosas. Jesús dijo, dad al César lo que es del César y al Señor lo que es del Señor. Ahora lo extraño en este versículo, Pastora Marcia, dice, porque son servidores de Dios, dice ahí. O sea que estamos hablando del policía, del militar, del presidente, del senador, del diputado, hoy día contextualizando. Y servidores aquí es la palabra griega leuturgoi, donde viene la palabra liturgia, ¿verdad? Y es un vocablo religioso. Y una traducción sería, ellos son sacerdotes de Dios. Porque en la liturgia lo hace el sacerdote. Y gobernando con ese único fin. O sea, la traducción aquí nos llamaría muchísimo la atención. Los impuestos no deben ser una imposición arbitraria en donde no le deje respirar al pueblo. La cuestión que haya contraprestación en bienes y servicios, es decir, que cuanto más se achica el aparato estatal es mejor para el pueblo, porque cuando el Estado empieza a crecer, como los estados totalitarios, como los estados dictatoriales, o como promulga el marxismo, ¿verdad? Que todos somos pertenecientes al Estado, se pierde un elemento muy importante que es la libertad. Y la libertad no puede ser enajenada, es inembargable, inenajenable, no puede ser tomada. Por eso que este tema es un poco polémico, un poco dificultoso. Y a veces los altos impuestos dañan. En 1776, Pastora Marcia, los Estados Unidos de América se independizaron ellos, un 4 de julio. ¿Sabes por qué? Porque el rey dijo que ya le cobraba a ellos el diezmo que iba para el país de donde ellos se originaron. Y el rey puso un impuesto de 5% más. Entonces los estadounidenses dijeron, 5% más de nuestro bolsillo y de la boca de nuestros hijos. Entonces dijeron, cortemos esto. Y dieron el grito de libertad en 1776. En ese año también, como 10 años después, 1787, ya tuvieron la primera constitución del mundo.
fundamentado el constitucionalismo sobre los escritos de John Locke, en donde John Locke dijo que la vida, la libertad y la propiedad privada es anterior al Estado, que eso ya existió antes que el Estado exista, que la vida, la libertad y la propiedad privada es un don de Dios y no un regalo del Estado, por lo cual el Estado debe respetar ese presente, ese regalo de Dios, y allí tenía que hablar un poco. Nosotros ya hablamos, Pastora Marcia, en programas anteriores, pero es bueno repetirlo, la curva Laffer. La curva Laffer se le conoce así por Arthur Laffer, un estadounidense, que en la década del 80 en el estado de California había dicho que si el IVA bajaba, que era más del 20%, a 3%, él dice que si con 22% vos recaudás 1.000, Arthur Laffer dice que con 3% vas a recaudar 10.000. Es ilógico, matemáticamente es ilógico. Pero ahí dice, cuando los impuestos suben, la economía baja. Sin embargo, cuando los impuestos bajan, la economía sube. Esa es su tesis, simple, sencillo. Y bueno, lo tomó, como ellos tienen un sistema diferente de legislación, lo tomó un diputado y consiguieron la cantidad de firmas que necesitaban y bajaron el impuesto a 3%. Y entonces dijo Arthur Laffer que la ley tiene que ser clara, estable y predecible. Generalmente el derecho latino no es estable porque cambia a cada momento, no es clara porque de repente la gente no entiende el sistema impositivo, y a veces no es predecible porque la ley, la tipicidad, hasta encontrar cómo se llama lo que hizo o era el otro nombre de lo que hizo esta persona, puede bajar mucho la pena. Sin embargo, en los países anglosajones o los que no tienen el derecho latino, si alguien comete un crimen, la gente predice ese mínimo valía un 50, 70 años, y otro dice 80 años, o sea, ya predice aquello. Entonces, Arthur Laffer dijo que la ley no esté cambiando cada rato. Y se cumplió lo que él dijo, que el estado de California bajó los impuestos. Pero él había dicho que si con 22% ellos recaudaban 1.000, con 3% ellos recaudarían 10.000. Y no se cumplió eso, Pastora Marcia, lastimosamente. Digo lastimosamente, pero fue al revés. Ellos recaudaron 100.000, mucho más de lo que él predijo. Porque al decir que la ley no va a cambiar en el estado de California, por decirlo, en 30, 40, 50 años, todas las empresas del mundo, que el otro lado pagaba 25, 30%, acá va a pagar 3%, vinieron todos. Y el estado de California, su Producto Interno Bruto supera al Mercosur. Entonces, acá, ¿de dónde sacaron? Sacaron de los libros de John Locke, de la independencia americana. La independencia americana con su primera constitución con 7 artículos. Sencillamente dieron el principio. Pero podemos leer algunos textos porque hay mucha gente que le gusta eso, Pastora Marcia, que sí vaya citando versículos. Lucas 1:23, por ejemplo, leer un poco porque este tema de los impuestos es mucho por hablar. 1:23. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Son los días de su ministerio. Estamos hablando de Jesús, donde él presentó en el templo, ¿verdad? Lo que tenía que presentar sus padres, que eran 2 palominos que presentaban porque eran pobres. Ahora, si nosotros miramos otro texto, el caso del Espíritu Santo, Hechos capítulo 13, el versículo 2, cuando dice apartadme y a Saulo y a Bernabé, ¿verdad? 13. 2. Ministrando estos al Señor, estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo,
apartadme a Barnabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Sí, acordate que acá dijo que estos son servidores de Dios. Y esa misma expresión que usa con los ministros, por decirlo, se está usando en este texto. Es decir, que la iglesia debe entender perfectamente. Digo, te voy citando, podemos citarlo otro mientras tú busques, yo hablo un poquito, Pastor. Okay. Romanos 15, 16. Ese servicio del Estado o formar parte del Estado es que en un momento por esta teología que viene del fundamentalismo de 1925 nos disoció un poco. No digo siempre el cristiano no se mete en política, porque antiguamente la política era como una palabra medio satanizada. La palabra placer, la palabra diversión, dinero, riqueza, todo eso de repente como que se satanizó. Pero sin embargo en la Escritura no le da ese sentido que con este correr el tiempo lo había dado la iglesia. 15, 16 creo que te habla. Sí. Sí. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Mira que Pablo habla como un ministro que fue de utilidad a mucha gente, porque mucha gente pues te dice, ¿para qué sirve un pastor? Y bueno, la respuesta es amplia y larga, que no voy a entrar en teología pastoral ahora, ¿verdad? Pero como pobres más enriqueciendo a muchos, dice Pablo. Eso es lo que uno desearía, un Estado que no tenga tantos recursos, pero que el pueblo tenga muchos recursos. Pero a veces el que entra al Estado, una cúpula, una élite, se enriquece y el pueblo, a costa del pueblo, ¿verdad? En donde la gente vive en una tierra rica y es un pueblo empobrecido. Y a veces eso ataca al comunismo y nos saca a luz a veces estadísticas donde son lamentables, ¿verdad? El versículo 27, ¿qué diría? El versículo 27. Sí. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Ministrarle los materiales. Pablo está hablando acá de ministrar los materiales a Israel, ¿verdad? Entonces, entiéndase acá que Pablo, al utilizar este término técnico que nosotros estamos comentando, el versículo 6, donde dice, son servidores de Dios, nos lo quita como un nivel inferior aquí el apóstol Pablo. Segunda a los Corintios podemos leer, capítulo 9, capítulo 9. Capítulo 9. Sí, versículo 12 puede ser. Mira un poco tu vida. Sí, 12. 12. Sí. Porque la administración sí, de ese servicio no solamente suple lo que a los santos falta. No solamente suple. Acuérdense que hoy, ¿verdad? El Estado a veces provee asistencia social cuando entra en catástrofe. Es buena su función, pero cuando ese Estado es omnipotente y omnipresente, allí hay problemas, porque allí se vuelve como que el pueblo es servidor del Estado y el Estado es el servidor del pueblo. El poder radica en el pueblo, dice nuestra. ¿Puede leer todo, Pastora Marcia? Sí. Sino que también abunda en muchas ocasiones de gracias a Dios. Muy bien, excelente el ministerio que Pablo habla. En Filipenses, el capítulo 2, el versículo, ahí ya está, el capítulo 2, el versículo 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Pablo está recordándole a los filipenses, porque la libación era lo que se derramaba sobre el sacrificio, ¿verdad? Aunque yo sea derramado, pero siempre es el servicio, porque la bendición está en servir, no en ser servido. En la espiritualidad es una contraposición, porque el hombre caído gusta, le agrada ser servido, el mandamás, el patrón, el capataz, el que ordena, el que da esto. Y a veces cuando el que está en la cabeza, llame César, rey, presidente, primer ministro, cuando tiene ese rol, allí es de lamentar porque no entiende la función en la cual está establecido. Hebreos 1:7 sigue hablando de esta
de este servicio. Miren que esta misma palabra está llevado a los que están en el estado. 1:7. ¿Sí? Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. A sus ministros llamas de fuego. ¿Y el versículo 17? ¿O el 14 puede ser? El 14. Sí. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de Espíritu los que ministrador. serán Sí, excelente. herederos de la salvación? Acuérdense que estamos hablando de ángeles. Luego en el otro, pastor, apóstol, lo que sea. Están en el mismo nivel en la palabra de Dios. Y ahí es donde ocasiona mucho dolor cuando el Estado no entiende su rol, porque ahí es donde la Biblia dice, porque ellos fueron puestos por Dios. Pero si no están cumpliendo esas funciones que estamos citando, dudamos mucho que hayan sido puestos por Dios, hayan sido puestos, no sé, por algún artilugio, por alguna maña, por algún padrino, por alguna manera. Pero cuando el gobernante entiende estas cosas y está en el Estado, puede hacer un buen servicio. El capítulo 8, el verso 2 también puede ser, Pastor Amar. 8, 2. 2. ¿Sí? Ministros de santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, Sí. y no el hombre. Exactamente. Está recordando a los judíos el pasado del tabernáculo, que allí hay gente que ministraba. Pero como ahora la iglesia no tiene un templo, no tiene un tabernáculo, no por eso se le acortó la mano para servir. Pero en esa misma función que hace un siervo de Dios, el que está en el Estado para servir al pueblo, está en la misma función. Qué lindo sería permitirnos, ¿verdad?, la gente del Estado, porque hoy con esta cuestión de que el Estado es laico y no confesional, pareciera que la iglesia hay que burlarlo. La iglesia, hablo de nosotros, de los seres humanos, hay que burlarlo de todos los estamentos públicos. Y no es así, absolutamente. Allí el comisario que está en una ciudad está para servir, para poner orden allí. El Ministerio de Hacienda para que se pueda conjugar la economía de una manera estable. En fin, cada cual en el rol. El poder militar para salvaguardar las fronteras, nuestro territorio, la policía, el orden interno, en fin, todos tienen una función. Los jueces, ya desde la Corte Suprema, la Cámara y de primera instancia, los jueces de paz, están allí para servir. Sin embargo, el cohecho, la corrupción, el engaño, el fraude, todo eso viene a denigrar de la función de ellos y pensar que ellos son la autoridad y que la autoridad puede hacer lo que quiere. Y eso es un mal muy grande. Por eso la pregunta es, ¿qué decimos los cristianos sobre los impuestos? Que los impuestos pagamos con gusto cuando hay contraprestación en bienes y servicios. Es decir, que yo pago y me puedo acostar y dormir tranquilo porque un ladrón no va a entrar a invadir, a peligrar la vida de mis hijos, de mi familia o de mis bienes. Me está dando un servicio, pero para eso yo como contribuyente estoy pagando mi impuesto. Es decir, que cuando me enfermo voy a encontrar un hospital donde se me pueda atender y no esperar 6, 8, 10 meses, pues ya la enfermedad, el cáncer me carcomió, todo ya no hay caso y ahí por fin me pongan una vacuna, una inyectable, algo así. Entonces eso es de lamentar. Pero los países desarrollados, los países de primer mundo que tienen su economía diferente, entonces ellos sí entendieron bien el rol. Y el Estado puede entender bien al mirar este programa por los textos que citamos, de que la base está en la Escritura, en la palabra de Dios. Es decir, la Biblia tiene mucho que enseñarle a nuestros gobernantes. Eso es lo que decimos, Pastor Amara. Para terminar, está ahí en el hielo. El versículo 11, ¿puedes leer? El versículo 11. Sí. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Muy bien, Pablo está recordando que el sacerdote hace su trabajo, ¿verdad? Pero el aspecto teológico es otro, que la sangre de Cristo sí quitó, pero
la sangre de los animales no, ¿verdad? Entonces, el servidor, el que está allí, porque hay profesiones que no tienen hora, el pastor mismo, como un servidor social, cualquier hora, a veces la madrugada, la noche, se muere alguien, está enfermo, quiere usar el auto del pastor, llevarle al hospital, en fin, y un médico también. Pero ¿por qué no un abogado también? Porque hay un accidente y se necesita de sus conocimientos de las leyes. El policía que tiene que guardiar toda la noche porque a veces el mal opera más por la noche que de día y todas esas cosas. En fin, da a entender que el servicio es 24 horas continua, Pastora Marcia. Y ese debe ser el rol del Estado. Entonces los impuestos, ¿qué decimos? Que pagamos con gusto el impuesto, pero como cristianos exigimos la contraprestación. Y bueno, podemos hasta ahí, Pastora Marcia, porque creo que un versículo estamos y en este capítulo hemos apretado mucho nuestro embrague y avanzamos mucho, avanzamos poco. Pero está muy agradable. Podemos ir al otro versículo si te parece. Sí. Vamos a seguir la lectura del capítulo 13 de Carta a los Romanos, versículo 7, y el 8 podemos leerlo para hilar. Hilar el pensamiento. Sí. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Muy bien. ¿Qué podemos decir de las deudas? Las deudas, este era el libro que yo le mostré. La deuda externa es inmoral. Como diría cuando vino aquí en Paraguay Fidel Castro, estuvo acá en la Secretaría, se llama, antiguamente era el Consejo Nacional de Deporte, hoy es la Secretaría Nacional de Deporte, dice la deuda eterna. Y bueno, ese es un problema. Quería mostrarte este libro que tengo a mano, Conceptos Financieros de Crom. Este es de un pastor amigo nuestro, Charles Charotti, en donde ellos llevan este estudio a muchos hogares aquí en el Paraguay, Pastora Marcia, para ayudarle en su economía, a cómo administrar, cómo cuidar su dinero, cómo prosperar, cómo salir de la pobreza paupérrima. Así que está disponible. Yo hablé con él si podía exteriorizar este libro y me dijo que sí. Y cualquier cosa que alguien quiera y necesite en cualquier parte de lo que escucha nuestro programa, nos puede enviar un mensaje y le vamos a facilitar el número del pastor Charles Charotti, porque este es un estudio bíblico para grupos pequeños, para tratar sobre justamente la pregunta. Muy interesante. ¿Qué dijo la pregunta? La pregunta es, ¿qué podemos decir de las deudas? De las deudas, muy bien. La deuda no solamente es tributaria, Pastora Marcia, nosotros estamos hablando del tributo. Aquí se paga el IVA en Paraguay. ¿Sabes lo que significa IVA, verdad? No. Imposible vivir así. Impuesto al valor agregado. Sí. Entonces vos te vas al supermercado y automáticamente todos aquellos que no quieren dar su diezmo en la iglesia van a ir a dar todo en el supermercado, porque ahí te quita compulsivamente. No te preguntas si querés pagar el IVA o no querés pagar, ya te viene. ¿Cuánto cuesta esto? Y 10.000 de eso. Pero cuando vos te vas a pagar sale 11.000, porque estás pagando 1.000 más de IVA. Después está el impuesto a la renta personal, a la utilidad. O sea que impuestos hay por todos lados. Entonces, es toda una gama de nuestras obligaciones. Tributo es nuestro impuesto. Ahí en Lucas capítulo 20, versículo 22, no voy a leer, Pastora Marcia. Lucas capítulo 20. 20. Sí, versículo 22, si no me equivoco. 20, 22. Sí. ¿No es lícito dar tributo a César o no? Ahí pregunta Jesús. No es lícito dar. Es con lo que el paraguayo dice, es legal, eso está bien, eso es lo que dice. ¿Y el 23.2? 23.2. Y comenzaron a acusarle, diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César,
diciendo que Él mismo es el Cristo, un rey. Sí, prohíbe dar tributo al César. Jesús no dijo eso. Y esa es la calumnia que a veces suele pasar, ¿verdad? Hay veces que nosotros somos una entidad sin fines de lucro y a veces estamos exonerados de algunos impuestos. Pero pasa que al ser exonerado de algunos impuestos, uno desearía pagar por la burocracia para darte esa exoneración. Ocurre con la exoneración de impuestos inmobiliarios y muchos otros trámites. Entonces, impuesto, el incremento sobre la mercadería. El apóstol Pedro habló también en la primera carta, 2:17, primera carta del apóstol Pedro, ahí está, 2:17. 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Muy bien, entonces entre la honra y el respeto, entonces hay que ver un poco eso. Aquí había un candidato a presidente, Lino César Oviedo, que falleció no hace mucho. Fue un general que hizo el golpe de Estado a Stroessner, uno de los participantes, y él citaba este dicho, no sé de quién es, decía: cuando los gobernantes pierden la vergüenza, los gobernados pierden el respeto. Y eso ocurre en cualquier lugar, porque la autoridad no vas a imponer, no lo vas a hacer, porque eso se tiene que ganar. Y bueno, esa palabra, impuesto, pastora Marcia, hay varias palabras que se usan en el griego, cito porque este Nuevo Testamento que tengo acá, al final, por ejemplo, tiene un diccionario del griego, que alguien podía mirar y ver un poco qué les son los conceptos. Por ejemplo, tributo es forón en griego, forón. Cuando se habla de impuesto es telos. Respeto es phobon. Y honra es timein. Entonces, aquí se habla de mucha situación que podemos acerca de las deudas, ¿verdad? Del versículo 1 al 7 que nosotros estamos mirando han sido dedicados acerca del Estado, que ya hablamos mucho, pastora Marcia. ¿Podrá alguien decir inclusive que es muy tautológico lo que el apóstol Pablo habla, en especial el versículo 7? Pero la repetición en la didáctica hace la fijación. Es claro que los cristianos son responsables, pagarán sus impuestos y contribuciones, orarán por la buena marcha de la institución estatal o de un país o de una comunidad, pero al mismo tiempo procurarán que el Estado cumpla el papel que le ha asignado Dios. Yo me acuerdo que a Jesús le acusan, Pilato le dice: ¿acaso no sabes que tengo autoridad sobre ti para darte o quitarte la vida? Por la forma, a mí no me hablas, le dijo. Y le dijo Jesús: ninguna autoridad tendrías si no te fuere dado de arriba. ¿Acaso no puedo pedir a mi Padre 12 legiones de ángeles si quiere escapar de ahí, verdad? Entonces Pilato tembló y vino su esposa, que no aparece su nombre en la Biblia, pero se llamaba Claudia, y le dijo: no tengas que ver con este justo, porque anoche tuve sueños con él. Entonces, la iglesia siempre va a pedir al Estado que cumpla el papel que le ha asignado Dios, que estuvimos hablando un poquito atrás. En la medida que se le presente la oportunidad, participarán activamente en el desempeño de la tarea de la institución. Y esta palabra, creo que el 8, ¿verdad? No debéis a nadie nada, ¿verdad? Entonces, no olvidéis pagarlo. Hay que pagar las deudas. Es una señal de un buen cristiano. Ya sea impuesto, respeto y honra. Hay gente que merece nuestra honra, nuestro respeto y nuestro imperio. El que ama al prójimo, dice, ha cumplido la ley. Ahí está en el versículo 8. Se entiende, ¿verdad?, aquí la ley como ton heterón, es decir, el otro. La ley es nomón en griego.
Nos lleva artículo y sin duda es la referencia cuando no lo tiene a la ley de Moisés. A todos adeudamos el amor como cristianos. Obrar allí desde el terreno, hay que obrar el amor cristiano en el terreno de la oscuridad. Una forma de protesta contra el mal, pastora Marcia, es amando. No os conforméis a este siglo, a este mundo, a esta forma de pensar del mundo, dijo en el capítulo 12, el versículo 2 que habíamos hecho el comentario. El amor es el camino mejor, porque cuando termina el capítulo 12, cuando habla de los dones y el 14 de la lengua, Pablo cuando termina el último versículo de la primera carta a los Corintios dice, mas yo os muestro un camino mejor, que es el sentido eterno de todos nuestros caminos concebibles, porque el amor es el camino. El que ama al otro ha cumplido la ley. ¿Cuál ley? Aquel que, no sé si querés recordarlo, pastora Marcia, en Levítico, capítulo 19, versículo 18, el que cita él. Levítico, capítulo 19, el versículo 18, en donde habla de eso. El versículo 18. Sí. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Amarás a tu prójimo como a ti. Me parece un lenguaje olvidado de la ley. No olvidar que en la ley judía había gracia y en la gracia hay mucha ley, pastora Marcia. A veces la humanidad no solo sufre con el Dios desconocido, porque sabemos, ¿verdad?, que hay muchos pueblos que nunca escuchó ni siquiera hablar de Jesús. Como Pablo cuando se fue a Atenas y encontró un altar erigido al Dios desconocido. Pero el problema no es tanto allí para la comunidad cristiana, pastora Marcia. Fíjese bien lo que voy a decirte. El problema es con el absoluto desconocimiento del prójimo. Porque eso pasa también, del otro, que desconocemos a veces al prójimo. Y eso nos lleva a la pregunta siempre, esto que estaba en la psicología, cuando uno empieza a estudiar, se hace la pregunta, los primeros años, los primeros cursos, ¿quién soy yo? Porque si yo no veo a mi prójimo, ¿cómo voy a verle a Dios? Porque Juan habla eso, que si nos ama a tu hermano, ¿qué lo ves? ¿Cómo vas a amar a Dios a quien no ves? Pero el prójimo no es solo mi hermano. Dice la Biblia que en Gálatas capítulo 6, voy citando nomás ya, pastora Marcia, Gálatas 6:2, dice, hacer el bien mayormente a los de la familia de la fe, pero no exclusivamente, porque el inconverso, el no cristiano, el que no viene a la iglesia, también tiene hambre, también está enfermo, también tiene las mismas necesidades de lo que yo tengo. Y si yo como persona, como individuo, como iglesia, no veo al prójimo, no es tanto que el mundo sufra el desconocimiento del Dios no conocido, sino que sufre también el desconocimiento de la iglesia del prójimo. Son dos puntos de vista de mirar un poco en lo que Pablo dice aquí en el 8. Dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, ha cumplido la ley. Entonces, no vemos muchas veces el caído en manos de ladrones. Recuerda que pasó el sacerdote, pasó el levita, y criticamos y predicamos ese, pero muchas veces yo paso también y hago lo mismo. Entonces, Soren Kierkegaard dijo de que la relación espiritual con el prójimo, es decir, con el prójimo yo puedo tener relación espiritual. Yo sé que suena herejía, estoy hilando fino, como se dice. O sea, mi sentimiento de amor no está limitado solamente a mi grupo exclusivo y que los demás muéranse y que no importa. Es como los partidos, si es de Olimpia no sirve para Cerro, si es Cerro para Olimpia, o del Colorado para Liberal, Liberal para el Colorado, algo así. El cristiano no puede moverse en esa esfera.
decir este es no cristiano, este es católico, este es evangélico, este es anabaptista, este es pentecostal. No va por ahí. Entonces, ¿quién es mi prójimo? Pregunta el escriba. Y después cuando Jesús le da la historia del buen samaritano y le pregunta, él dijo, el que se compadeció, el que tuvo misericordia. No, ni se animó a decir el samaritano porque no pronunciaba, porque tenía un sesgo que le marcaba como un enemigo a los samaritanos, porque supuestamente tenían la mezcla sanguínea luego de Sargón II del 722 antes de Jesucristo, cuando él mandó a la diáspora a los judíos y trajo pueblos extraños allí. La respuesta de Jesús en el capítulo 10, versículo 29 de Lucas fue, ve, tú haz lo mismo. Es decir, sé tú el mismo del prójimo. El desconocer a Dios en Cristo, o el conocer a Dios en Cristo, debe provocar al amor al prójimo. El amor se ve en cada prójimo. Nada tiene que ver con la predilección con tal o cual persona, que puede ser también el ministerio, ¿no? Este no sirve para pastor, este sirve, y está teniendo. La cuestión es a lo que Dios llama, no importa quién. Kierkegaard dijo, el amor es el equilibrante de la justicia eterna. Y esas son palabras muy importantes. El amor que habla aquí no es el eros, porque el eros siempre codicia, porque siempre quiere, no es malo, pero siempre quiere. Es ágape, que nunca cesa o termina, es el obrar del hombre nuevo. Entonces, el cristiano debe cuidarse de pagar las deudas, nunca adquirir lo que no podemos pagar, al igual que no podemos decir a nadie, yo te he amado suficiente. Nadie ama lo suficiente, pastora Marcia. Yo ya te he amado demasiado, no se puede. El amor es el fin de la ley, dicen algunos, porque la ley ya no hace falta. Eso muchos hablan en la ética situacional, pero Pablo en realidad no dijo que el amor es el fin de la ley. Pablo dijo, pastora Marcia, el amor es el cumplimiento de la ley. Es decir, se complementan. El amor necesita la ley para darle dirección, o si no, no hay dirección. Y la ley necesita el amor para tener la inspiración que aporta. En la familia, en todo amor debe de haber disciplina y en toda disciplina debe haber amor. Podríamos leer un texto porque va llegando nuestro horario y la hora no es el tirano, sino el que nos marca la hora. Sí, así. En Filipenses capítulo 2, versículo 15. Filipenses 2:15. 2:15. Sí. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna. Filipenses yo te dije. Filipenses. Ah, no, yo te estoy hablando, es Efesios. Ah, ya. Carta, no, antes. Efesios 2:15. 2:15. Seguí la verdad en amor donde dice. Sino Sí. que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Muy Esto bien. es Cristo. 4:15. Entonces, si uno sigue solo la verdad y falta el amor, va a caer en legalismo. Pero si solo sigue el amor y le falta la verdad, va a caer en debilidad. El que dice, yo no aguanto, yo así nomás lo soy. Ahora, hay un tema que vamos a dejar en el tintero, pastora Marcia, preocupante en toda Latinoamérica y en el mundo: el estado y el endeudamiento. El Producto Interno Bruto que entra, es decir, que acá entra 100, de eso en deuda externa ya hay que pagar unos, dije 100, ¿verdad? Y ya se tiene que pagar 40, eso, y solo el 60 queda para administrarlo. Y nuestros hijos y nuestros nietos van a pagar más si seguimos endeudándonos, y en algún momento vamos a colapsar y vamos a caer en la quiebra. Entonces, el Estado debe cuidar mucho el endeudamiento, porque cada presidente que entra, cada gobierno que entra, va adeudando más y más y más. Así que, Dios mediante, hablaremos un poquito más en la próxima edición de Carta a los Romanos. Y Vamos a está quedar hasta aquí. apasionante. Sí. Y vamos a orar un poco por la economía, pastora Marcia, Amén. Pastor. del país, de Latinoamérica y
de todos aquellos que sufren Amén. la falta de economía, la necesidad económica. Amém. Padre bendito, uma vez mais acercamos a tu trono de graça. Sí, Señor. E agora, Deus, agradecidos a Ti estamos por esse privilégio de poder falar contigo e saber que Tu nos escucha e que pode responder a qualquer das pessoas que estão juntas comigo neste propósito, Senhor. Donde estão reunidos em seu país, no local onde está, Senhor, sofrendo uma necessidade econômica, que Tu puedes, Senhor, supri-la neste momento para que Tu nome seja sempre glorificado. Assim como estamos falando, Senhor, hacen ser necessário que nossos governantes tenham a sabedoria para administrar o país, que seja, Senhor, justo, para que pueda cumprir com todo o que é seus deveres, as responsabilidades. Por lo tanto, a Deus, pedimos a sabedoria e a bendição para que eles sejam tocados e pueda trabalhar em favor do povo. A los hermanos, amigos que estão, Senhor, neste momento sofrendo a causa de alguma economia, alguma coisa que saiu, Senhor, de suas manos, que Tu puedas, Senhor, ajudar a abrir portas de trabalho onde não há, puedas suplir, Senhor, a necessidade deste hijo, desta hija, Senhor, del hogar, de aqueles, Senhor, que estão padecendo alguma coisa injusta, que Tu puedas, Senhor, mover Tus manos de misericórdia, porque Tu tienes, Senhor, um coração compassivo, que mira, Senhor, a necessidade humana. Por lo tanto, Deus, pedimos a intervenção de Tu Santo Espírito neste dia, unindo, Senhor, neste propósito, e a economia de las nações, que Tu puedas, Senhor, ajudar, que pueda dar discernimento de como trabalhar, Senhor, para o bem. Todo esto te pedimos, Senhor, creyendo em Tu favor e em Tu misericórdia. Te pedimos agradecidos a Ti, porque Tu, Senhor, cuida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amén.